Muy buenas a todos, les habla Rogelio Carrasquedo Pérez del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco en la materia de física de semiconductores en el tema de unión PN. Mis compañeros y yo se los vamos a explicar, espero que sea de su agrado y bueno, comencemos. Hola compañeros, yo voy a explicar qué es un diodo semiconductor. El diodo semiconductor está fabricado con unión PN. Esto quiere decir materiales de tipo P junto con materiales de tipo N, el cual puede ser de silicio o de germanio. El diodo semiconductor de silicio necesita un voltaje de 0.7 para poder empezar a conducir y el diodo semiconductor de germanio necesita un voltaje de 0.3 para empezar a conducir. El diodo semiconductor tiene dos extremos, un extremo llamado ánodo, que ese extremo es positivo, y otro extremo llamado cátodo, que sería el extremo negativo. Este diodo semiconductor solo permite el flujo de corriente a través de una dirección. Esto quiere decir cuando está polarizado directamente. Cuando está polarizado inversamente no permite el flujo de corriente, pero siempre existe una corriente. Muy buenos días compañeros, yo me llamo José Cruz Chabla Almeida y yo le vengo a explicar qué es polarización directa. La polarización directa es un diodo que permite el flujo con mayor facilidad de corriente, que fluye a través de un diodo. Para que el diodo pueda entrar a conducción, tiene que meter un voltaje superior para romper una barrera potencial. Pues nos dice que para romper esta barrera tiene que incrementarse de 0.7 volts, tiene que ser mayor para que pueda transportar energía. Si es menor, no, el semiconductor pues no va a transportar energía. Nos dice que para superando esta barrera el diodo semiconductor puede se dispara a una frecuencia de que mayor, y entonces el diodo tiene que ser, también se puede polarizar inversamente cuando se ha establecido una asociación tipo N con tipo P. El diodo semiconductor, cuando es polarizado directamente, su voltaje será menos de 1 volts, pero su corriente se incrementará. Hay que tener en cuenta que un diodo polarizado directamente no se comporta como un interruptor totalmente cerrado. En sí, la polarización directa es de que se meta 0.7 volts va a transportar energía, aunque en cambio el diodo de polarización inversa no transporta energía, ya que está inversamente, pero en este diodo sí transporta energía, ya que pues el diodo transporta con mayor facilidad superando esa capa. Hola, ¿qué tal? Estoy de vuelta. Les voy a hablar sobre polarización inversa. Dice que consiste en poner la tensión positiva del lado de la zona N y negativa del lado de la zona P. Para polarizar inversamente una unión PN, colocamos una tensión continua con el lado negativo de la misma zona P y el lado positivo de la tensión en la zona N. Bueno, en esta polarización la terminal positiva se encuentra en la parte negativa del diodo, cátodo tipo N, y la terminal negativa está conectada en la parte positiva del diodo, ánodo tipo P. Como el diodo no conduce, no existe un gran disparo de corriente como en el caso de la polarización directa. En este caso existe una corriente llamada corriente de saturación inversa, la cual es una I mayúscula subíndice S, el cual quiere decir que su corriente será muy pequeña. Se conoce que pueden estar entre el rango de microamperes para el germanio y para el silicio en nanoamperes. La polarización inversa no conduce la energía, ya que ésta se comporta como un interruptor totalmente. Hola, ¿qué tal amigos? Yo les vengo a hablar sobre lo que es ruptura Zener y ruptura avalancha. Para empezar vamos a hablar sobre lo que es ruptura Zener. Dice, se produce por un campo eléctrico muy intenso en la unión PN,
que es capaz de originar la suficiente fuerza sobre los electrones como para que rompan directamente su equivalente, dando lugar a portadores de corriente. Pues la ruptura Zener se da solamente cuando un diodo semiconductor está en polarización inversa, lo cual la ruptura Zener se da en el rango de los 0 a los menos 5 volts, que es lo que es la ruptura Zener, que es cuando no pasa ese rango de 0 y menos 5 volts, lo cual quiere decir que cuando se le aplica un voltaje de menos 5 volts, ahí los electrones se mueven o rompen directamente lo que es un ácido equivalente, dando así que se muevan hacia otros átomos, dando lugar a portadores de corriente, lo cual esos portadores de corriente son los que hacen que el diodo pueda conducir lo que la corriente. La ruptura avalancha. La ruptura avalancha o efecto avalancha es la que determina la tensión máxima de operación de un diodo. Pues la ruptura avalancha es cuando está más allá de los menos 5 volts, quiere decir que puede ser menos 10 hasta los menos 60 volts, y de igual manera la ruptura avalancha se da solamente en lo que es la polarización inversa. Entonces la ruptura avalancha se da cuando está más allá de menos 5 volts, como decía. Es por eso que se dice la tensión máxima. Entonces la tensión máxima que puede aguantar el diodo polarizado inversamente, que solamente son los voltajes negativos, lo cual quiere dar a entender que es hasta donde el diodo soporta un cierto voltaje. También hay que tener en cuenta que si se le aplica un voltaje máximo cuando el diodo esté inversamente polarizado, esto puede hacer que el diodo se rompa por completo, o que la barrera de agotamiento ya se rompe de igual manera, haciendo que el diodo ya no pueda funcionar de manera polarizada inversamente. Ya el diodo podría solamente servir como un interruptor que es totalmente cerrado, lo cual permitiría el flujo de corriente, pero ya no podría ser usado como un diodo en polarización inversa.